Alos Ministry. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo es fundamental para entender la verdad que nos ha sido dada en las Escrituras. El pasaje de la palabra de Dios está en 1 Corintios 2:10 y nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando de esas verdades. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como el Espíritu Santo es el tercer miembro de la verdad y escudriña lo profundo de Dios, Él es quien nos revela a Dios, a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos entender que a menos que no seamos enseñados por el Espíritu Santo, nunca podremos comprender bien la Biblia. Un libro sellado hasta para los eruditos que son sabios según su propia opinión. Ahorita veía un comentario en nuestro canal de YouTube y decía que una persona, que Dios me lo bendiga y gracias por la aportación, porque como quiera nos están viendo y eso es importante, nos decía que yo no voy a hacer caso a este tipo porque ni es sacerdote ni es un judío, entonces, o un rabino, un maestro. Entonces eso es un error que muchos de nosotros cometemos. O sea, todo el mundo puede entender la Biblia, hasta un niño. Simplemente si se acerca a la palabra de Dios con humildad y pide el Espíritu Santo, Dios le va a dar a conocer su verdad. Entonces, nunca podemos comprender bien la Biblia si no nos humillamos delante de Dios. Por eso hay tantas religiones y tantas versiones y tanta confusión, porque la mayoría de nosotros nos acercamos con preconceptos y no nos humillamos delante de Dios para que Dios nos enseñe. El Señor sabía muy bien lo que quería decir cuando recomendó a cada uno de sus discípulos y a los fariseos y a los estudiosos de la Biblia de su tiempo que escudriñaran las Escrituras. Escudriñar significa buscar en lo profundo, profundizar, investigar. Quiere decir que debemos de comparar un texto con otro. Por eso yo amo la teología sistemática, porque la teología sistemática te permite comparar un texto con otro y buscar un tema en específico. Por ejemplo, el Espíritu Santo en toda la Biblia y todo lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, y así realmente podemos aprender, que el resumen de todo eso sería realmente una doctrina. Entonces, cuando investigamos comparando un pasaje con otro, teniendo en cuenta de que los asuntos espirituales deben de comprenderse con una mente espiritual. No podemos ir a la Biblia como si fuera cualquier otro libro de texto y pretender que vamos a entender lo que Dios nos está revelando a nosotros. Es un libro espiritual, el autor es el Espíritu Santo, quien reveló a Dios en la palabra, a los profetas fueron inspirados, fueron movidos por el Espíritu Santo y hoy en día nos ilumina. Entonces, para abrir la palabra de Dios tenemos que orar y tenemos que someternos a Dios en obediencia. Si no lo hacemos así, entonces no vamos a entender. También no deberíamos de sentirnos satisfechos con un conocimiento superficial. Hay que explorar los tesoros escondidos que permanecen ocultos bajo la superficie, del mismo modo como los mercaderes buscan las mejores perlas. Se nos dice de parte de Dios: luz, luz, abundante luz será la recompensa que les aguarda a los que investigan la verdad con diligencia. Pudiéramos saber qué es la verdad, pero hay muchos que todavía no han descubierto las capacidades que podemos desarrollar en nuestra mente, ni se esfuerzan por adquirir la experiencia que les permita desarrollar al máximo su potencial para conocer la verdad. Es imposible que el Espíritu Santo descienda sobre usted o sobre nosotros a menos que usted sienta la necesidad de recibirlo con un anhelo más intenso del que ahora tiene. Y eso es vital. ¿Para qué pedimos el Espíritu Santo? Para sentirnos seguros delante de Dios, para pretender ser más santos que otros. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para compartir esta verdad sagrada, para investigarla, para amarla, para apreciarla. Entonces ya estamos viviendo en las fronteras del mundo eterno y en consecuencia Cristo pronto vendrá. Y todo el cielo está interesado en el progreso de la obra de preparación de su iglesia para su venida. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitó prestar atención al mensaje del testigo fiel que aconsejó a la iglesia de la Odisea a ser celosa y arrepentirse en Apocalipsis 3 ante Dios del 14 en adelante hasta el 22, somos nosotros quienes hemos recibido verdades espirituales estupendas para este tiempo, pero no hemos vivido a la altura de los privilegios y las responsabilidades que se nos han confiado. Perdimos mucho por no haber vivido a la luz de estas verdades solemnes que profesamos creer. Hemos perdido mucho, pero Dios no quiere eso. Que Dios los bendiga y espero que esta meditación les sirva a usted para estudiar la Biblia con más anhelo
y desear sobre todo la presencia de Dios en su corazón y ponerla por práctica para darle gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Amazing grace, how sweet the sound that saved